Las tensiones entre las grandes potencias mundiales se incrementan de forma exponencial día tras día. A raíz de esto, muchas personas temen una posible tercera guerra mundial en un futuro. Una guerra que, según expertos, en cuestión de horas dejaría como resultado 34 millones de muertos y más de 57 millones de heridos, tras que el riesgo de una guerra nuclear ha aumentado dramáticamente en los últimos años, a medida que potencias como Estados Unidos y Rusia han abandonado los tratados restrictivos de armas nucleares. Entonces, ¿qué pasaría si se desata una guerra entre estas dos superpotencias? ¿Quién ganaría y con qué poder militar cuentan? Pónganse cómodos, suban el volumen y quédense hasta el final porque responderemos todas estas preguntas. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal ni de activar las notificaciones. Un grupo de expertos en seguridad y armas nucleares de la Universidad de Princeton en Estados Unidos crearon una simulación denominada Plan A, que muestra la devastación que dejaría un conflicto nuclear entre estas dos grandes potencias. Sus cálculos son realmente aterradores, dado que en cuestión de horas habría 34 millones de muertos y más de 57 millones de heridos. Los investigadores de Princeton dicen que sus cálculos son razonables y están basados en posturas realistas de Rusia y Estados Unidos, así como los posibles objetivos militares y el daño que pueden causar las armas nucleares. Con base en la información sobre las armas nucleares que actualmente están desplegadas, los escudos antimisiles y los posibles objetivos de cada arma, los expertos estimaron el orden en el que escalaría la guerra, pasando de ser un enfrentamiento táctico para luego volverse estratégico y finalmente incluso atacando ciudades. El número de muertes y heridos que se producirían en cada fase lo calcularon con base en el Nuke Map, una herramienta interactiva que muestra el daño que causarían distintas armas nucleares según su potencia y el lugar donde se lancen. Estas cifras realmente son escalofriantes y nos dan un panorama de lo que podría pasar en caso de que esto ocurra. Pero pasemos a la gran incógnita. ¿Quién ganaría en este hipotético escenario basándonos en factores claves como su armamento y equipamiento militar? Para analizar esto tenemos que hacer una comparación de los recursos y el poder militar con el que cuenta cada uno. Comencemos hablando sobre el presupuesto de defensa. Estados Unidos cuenta con una cifra exorbitante de 647 mil millones de dólares. En cambio, Rusia cuenta con 48 mil millones de dólares, lo que significa que los americanos superan a los rusos con una increíble cifra 13 veces superior. En lo que se refiere a número de soldados, Rusia tiene 845 mil militares, desde soldados rasos hasta los de más alto rango. Los Estados Unidos tienen 1.492.200 personas en la milicia, lo que significa casi el doble. Por otro lado, hay cerca de 800 bases militares de los Estados Unidos en otros países, con solamente 174 en Alemania. Hasta los últimos datos brindados, los rusos tenían 12 bases militares fuera de sus fronteras, 10 de estas en lo que fue la Unión Soviética, y luego hay 2 más, una en Siria y otra en Vietnam. En cuanto a la cantidad de ojivas nucleares, el que tiene la delantera es Rusia, teniendo alrededor de 8.000 frente a las 6.000 de Estados Unidos. También tienen ventaja en la cantidad de tanques de guerra, superando por mucho a los 5.884 de Estados Unidos, mientras que Rusia cuenta con 20.300 unidades. El país norteamericano, por su parte, tiene la ventaja en lo que a vehículos armados se refiere, contando con 38.800 unidades, siendo que Rusia cuenta con 27.500. Como sabrán, los lanzacohetes múltiples son muy importantes a la hora del combate en el campo.
y de estos Rusia tiene 3.800 y Estados Unidos 2.000. En cuanto a aviones de combate, los americanos cuentan con un total de 2.800, casi el doble de los que tiene Rusia, que cuenta con un total de 1.420 unidades. Los aviones de transporte también serían de gran utilidad, dado que agiliza bastante la incursión de los ejércitos en otras tierras. Estados Unidos tiene una abrumadora cantidad de 5.250 de estos aviones, mientras que Rusia tiene solo 1.500. Siguiendo por el aire, hablemos de los helicópteros de ataque. Estados Unidos tiene 950, Rusia 500. En total, contando todos los tipos de helicópteros, los norteamericanos tienen 5.800, mientras que los rusos 1.500. Como hemos visto en videos anteriores, los portaaviones son considerados como un símbolo de poderío militar. Tanto es así que solo 11 países del mundo cuentan con estas bestias en el mar. Estados Unidos, en la actualidad, es el país que más tiene, siendo 20 los que están activos. En cambio, Rusia tan solo tiene uno. Pero la particularidad es que se trata del segundo portaavión más grande del mundo. La Marina de Estados Unidos cuenta en la actualidad con 70 submarinos, de los cuales 14 son nucleares, contando entre sus filas con los terroríficos de clase Ohio. En cambio, Rusia cuenta con 62 submarinos, entre los cuales 11 son nucleares. Estos cuentan con el submarino clase Borei, quienes, según expertos, son los submarinos más silenciosos construidos hasta la fecha. Por último, los destructores son muy importantes a la hora de evitar ataques con misiles. Los Estados Unidos tienen en su haber un total de 65 de estos, mientras que Rusia cuenta con tan solo 13 unidades. Pero a la hora de hacer comparaciones para ver cuál de las dos potencias es la más poderosa, no solo tenemos que analizar con qué cuenta cada ejército. Los aliados juegan una parte fundamental en las guerras, lo fueron en las anteriores y seguramente lo serán en caso de que exista una próxima guerra mundial. Para empezar a hablar de los aliados de Donald Trump, tenemos que remontarnos al año 1949, en donde se firmó el Tratado de OTAN. Esta alianza se firmó con el objetivo de frenar la influencia de la Unión Soviética. Actualmente son 29 los países que se encuentran en este tratado, siendo Reino Unido, Francia, España y Alemania de los más importantes aliados de Estados Unidos en una posible guerra. Rusia, por otro lado, solo tiene dos aliados, su ejército y su armada, tal como solía decir el emperador Alejandro III. Esta cita del siglo XIX sigue siendo muy popular en la actualidad. Sin embargo, esto no quiere decir que no tenga otras naciones aliadas. Y es que quizás Rusia pueda contar con la ayuda de países importantes como China o Corea del Norte, siendo la primera otra gran potencia mundial. Sumado a estas dos naciones, también podemos encontrar países como Siria, Irán y Sudáfrica, entre algunos otros. Finalmente, debemos concluir con quién podría alzarse con la victoria en este hipotético escenario. Poniendo sobre la balanza todos estos datos, podríamos decir que Estados Unidos tiene una ventaja sobre los rusos, y es el candidato preferido por los expertos para alzarse victorioso frente a una catastrófica tercera guerra mundial. Pero aún así nada está dicho, dado que el poder de Rusia crece cada día más y está en sus planes futuros poder igualar el poderío de los norteamericanos. Ahora quisiéramos saber tu opinión. ¿Quién de estas dos superpotencias se alzaría victoriosa en una hipotética tercera guerra mundial? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones porque se vienen grandes videos y muchas sorpresas.
Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.